¿Habéis escuchado hablar alguna vez de las vacas locas? Muy buenas, para los que no me conozcáis, soy Andrea, soy estudiante de bioquímica. Hoy vamos a hablar sobre el caso de la enfermedad de las vacas locas o encefalopatía bovina espongiforme. Una enfermedad que dio mucho de qué hablar a finales del siglo pasado en el Reino Unido, que es una enfermedad causada por priones, es decir, proteínas, que puede transmitirse a humanos si comemos animales infectados, sobre todo tejidos como el tejido nervioso. A finales de los años 80 surge en Inglaterra esta enfermedad que primero se detecta en una vaca que se dijo que tenía un desorden neurológico. Esta vaca tenía dificultad para coordinar, hipersensibilidad, un comportamiento muy extraño para una vaca normal, hipersensibilidad a la luz, hipersensibilidad al sonido, hipersensibilidad al tacto. Poco después, en la misma granja, se dan casos de más vacas que tienen los mismos síntomas. Y vieron que el análisis histopatológico del cerebro de estas vacas era muy parecido al de ovejas que habían pasado una enfermedad también priónica llamada Scrapie. Esta enfermedad causaba que las ovejas tuvieran temblores y picores muy fuertes que les causaba que incluso se arrancaran la piel. Así fue como determinaron que esta enfermedad era causada por priones. Y se dedujo que esta enfermedad había estado causada por el pienso que se le estaba dando a las vacas en ese momento que tenían restos de ovejas. Total, que en ese momento en Reino Unido empiezan a tomar medidas drásticas. Hubo sacrificación de ganado, se empezaron a prohibir determinados piensos y se prohibió el consumo humano de algunos tejidos de bovino, cosa que obviamente trajo consigo problemas económicos en la época. Años después, en principio no tiene nada que ver, pero empiezan a haber pacientes, personas con problemas de, entre comillas, depresión, problemas psiquiátricos, cambios de personalidad. A estas personas en un principio se le diagnostica con depresión, pero después los científicos empezaron a relacionar las dos cosas. Habían pasado unos 10 años entre una cosa y la otra, y estos 10 años podía corresponder con el periodo de incubación que tienen estas enfermedades causadas por priones. Son enfermedades que el periodo de incubación es muchísimo más largo que el que normalmente tiene una bacteria o un virus. Aparte, mucho más contundente aún, se vio que el tejido nervioso de los humanos que tenían esta supuesta depresión y de las vacas con la enfermedad de las vacas locas era muy similar. Presentaba una especie de forma esponjosa. Esa forma esponjosa se daba porque las células, las neuronas, iban muriendo y dejaban huequitos. Por tanto, se concluyó que esta enfermedad era la encefalopatía espongiforme bovina que había dado un salto a humanos. Y en humanos se conoció como la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Al principio se pensó que era depresión porque los primeros síntomas de esta enfermedad suelen ser psiquiátricos: ansiedad, depresión, cambios de conducta, pero después empiezan a haber cambios neuronales que causan una falta de coordinación muscular. Y como ya hemos dicho, el cerebro presenta esta forma esponjosa y que al final causa la muerte. Era curioso porque principalmente se daba en personas jóvenes, la edad media era unos 28 años y no se dio en ninguna persona mayor a 55 años y sobrevivían poco más de un año. Es una enfermedad que es inevitablemente mortal. Sin embargo, aunque se dice que es una enfermedad muy infecciosa, los casos totales fueron poco más de 230 en todo el mundo y la gran mayoría eran en Reino Unido. Pero ahora vamos a entender un poco más qué está pasando, por qué se causa esta enfermedad y cómo puede ser que esta enfermedad esté causada por proteínas. Como ya sabéis, y si no sabéis, muy mal, las proteínas son VIP en nuestro cuerpo. Las proteínas no son solamente eso que está en la carne y que está en el pollo. Las proteínas son las que regulan, las que controlan en muchos aspectos nuestro cuerpo. Ahora sí, esta enfermedad está causada por una proteína llamada prión. Esos priones son muy fastidiosos porque son muy difíciles de detectar y difíciles de eliminar. Fueron identificados primero cuando se estaba estudiando Scrapie, que era esta enfermedad que causaba que las ovejas se arrancaran la piel. Estaban intentando buscar un microorganismo, ¿no? Un virus o una bacteria, pero habían cosas que no cuadraban. Por ejemplo, intentaban inactivarlo como inactivarían a un virus o una bacteria, pero no funcionaba. Además, vieron que había una ausencia de material genético foráneo, es decir, no había ningún material genético que no fuera el del animal en cuestión. Y también era muy interesante que no causaba una respuesta inmune este agente infeccioso. Pero es que luego los científicos se quedaron flipando cuando se dieron cuenta que esta proteína realmente es parte de nuestro material genético. Está en nuestro cuerpo. No se sabe muy bien qué hace en el cuerpo. Parece que ni pincha ni corta, se cree que no es imprescindible, pero en cualquier caso, ¿cómo pasa una proteína de ser parte de nuestro cuerpo a volcarse en nuestra contra? Básicamente existen dos versiones de esta proteína, la buena y la mala. La buena sería la PRPC, que es la que está en nuestro cuerpo, y la mala, la PRPSC. Aunque estas dos tengan la misma conformación de aminoácidos, es decir, están compuestas por lo mismo, lo que cambia es el plegamiento de esta proteína. En una proteína no solamente importante la conformación de aminoácidos que tenga, sino cómo se dobla en el espacio, cómo se plega, la conformación que tiene en el espacio. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver la diferencia de la conformación que tiene en el espacio la proteína buena y la proteína mala. ¿Tan grave es esto como para causar una enfermedad?
Pues sí, pasa que si se plega mal una proteína, como es este caso, puede causar agregados, que son muy difíciles de destruir y se van acumulando. Entonces, ¿cómo se vuelve infecciosa esta enfermedad? Básicamente lo que pasa es que si tú ingieres un animal que ha tenido una acumulación de este prión malo, lo que hace es que va y hace que cambie de la conformación buena a la conformación mala. Y así sucesivamente van reclutando un ejército de priones malos que se van agregando y se vuelven prácticamente indestructibles. Y por eso justamente es que el periodo de incubación es tan largo, porque al final la enfermedad se da por una acumulación de estos priones. Sí que es verdad que es un agente infeccioso muy raro, seguramente sea la primera vez que muchos de vosotros escuchéis hablar de él, pero Creutzfeldt-Jakob no es la única enfermedad que es causada por priones. También está el caso del insomnio familiar fatal, que se da por una mutación en esta proteína que causa una falta excesiva de sueño que conduce a la muerte. O incluso hay otra enfermedad que es muy what the fuck, que es la enfermedad de Kuru. La enfermedad de Kuru se daba en una tribu de Papúa Nueva Guinea en la que se experimentaban temblores, dolores, demencia y la muerte. Pero es que la causa de esta enfermedad es lo realmente perturbador. Resulta que en esta tribu la forma de expresar el respeto y el luto por la muerte de un ser querido era comiéndoselo. Se comían al ser querido que había fallecido. Entonces, por este canibalismo, al comerte a una persona que tenía acumulados estos priones, sobre todo las mujeres y niños, era como acaban teniendo también esta enfermedad. Por suerte, esta enfermedad ya está erradicada porque se ha prohibido el canibalismo, nunca es tarde. Así que bueno, este ha sido un resumen de qué fue la enfermedad de las vacas locas y cómo esto afectó a humanos. El periodo de incubación es muy largo, como ya he dicho, así que puede ser, quién sabe, que sigan surgiendo casos de esta enfermedad de personas que quizás están incubando la enfermedad ahora mismo. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!